Hola, amada iglesia Sana Church, es para mí un placer poder compartirles el mensaje de la palabra del Señor en este día bello. Quiero llevarlos a Hechos capítulo 1, versículo 8, dice su palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar juntos, Señor, por medio de estas redes sociales, Señor. Gracias por permitirnos dar este espacio, amado mío, para compartir este mensaje de tu palabra. Te ruego que mis hermanos que puedan oír este mensaje, Señor, sean redarguidos, sean movidos a obedecer tu palabra, amado, para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. Padre, yo te ruego que pongas tus palabras en mis labios, Señor, y que de alguna manera pueda ser yo prosperada. Bueno, que sea de esta manera, predicando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Timoteo y Maura no habían estado unidos por más de 3 semanas por el vínculo del matrimonio, cuando se vieron separados uno del otro por la persecución. Timoteo, apresado por Cristo, fue llevado ante Arriano, gobernador de Tebas, que sabiendo que guardaba las sagradas escrituras, le mandó que se las entregara para quemarlas. A esto respondió: si tuviera hijos, antes te los daría, para que fueran sacrificados. ¿Qué separarme de la palabra de Dios? El gobernador, airado en gran manera ante esta contestación, ordenó que le fueran sacados los ojos con hierros candentes, diciendo: al menos los libros no te serán de utilidad, porque no verás para leerlos. Su paciencia ante esta acción fue tan grande que el gobernador se exasperó más y más. Por ello, a fin de quebrantar su fortaleza, ordenó que lo cargaran de los pies con un peso colgado al cuello y una mordaza en su boca. En este estado, Maura, su esposa, le apremió tiernamente a que se retractara por causa de ella, pero él, cuando le quitaron la mordaza de la boca, en lugar de acceder a los ruegos de su mujer, la censuró intensamente por su desviado amor y le declaró su resolución de morir por su fe. La consecuencia de esto fue que Maura decidió imitar su valor y fidelidad, y o bien acompañarle o bien seguirle a la gloria. El gobernador, tras intentar en vano que cambiara de actitud, ordenó que fuera torturada, lo que tuvo lugar con gran severidad. Tras ello, Timoteo y Maura fueron crucificados cerca el uno del otro en el año 304 después de Cristo. No estoy hablando del Timoteo de la Biblia, estoy hablando de otro mártir, Timoteo y Maura, mártires por su fe. Acabo de leer Hechos 1:8 y podemos encontrar en este versículo la palabra testigos. En el griego, testigo significa mártir. Y bueno, un mártir es una persona que sufre a causa de su fe por Jesucristo. Esteban, ¿recuerdan aquel mártir? Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 55. Hechos 7, capítulo 7, versículo 55. Dice la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia, puede acompañarme a ella. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro, dice la historia, que fue crucificado. Entonces él rogaba que lo pusiesen de cabeza, y así murió Pedro, puesto de cabeza, porque él decía: no soy digno de morir como mi Señor. ¿Qué hay de Pablo, que fue decapitado? Y puedo darte una lista enorme de los apóstoles de Jesucristo, cómo cada uno de ellos fueron torturados a causa de su fe. Pero la pregunta que quiero enfatizar en este día es: ¿por qué Dios a los que ama les deja pasar por martirio? ¿Por qué Dios a los que ama
les deja pasar por martirio. Quizás te has preguntado esto, yo alguna vez en mi vida lo hice, ¿por qué Dios que ama tanto a su pueblo los deja pasar por martirio? Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hago énfasis en propósito. Cada una de las cosas que nos acontecen, y según leemos la palabra de Dios, dice que todas ellas obran a bien y tienen un propósito. Marcos capítulo 9, versículo 49. Marcos 9, 49. Dice la palabra de Dios, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. La sal representa en este versículo la preservación o la dedicación, y el fuego es una figura de purificación. Recordemos que en la Biblia hay muchas palabras y mucho significado en cuanto a estas palabras que lo toman como una figura. Y esta figura de purificación, hablando del fuego, quiero hacer mención en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 con respecto al fuego. Así que acompáñenme con esta figura en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Dice la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hablando de esta figura del fuego, recordemos que un buen oro, hablando de esto, el oro puro, debe de llevar 3000 grados Kelvin. Esto significa que es demasiado fuego, demasiada intensidad para purificar este oro muy precioso y muy caro. Y bueno, la Biblia dice que así será pasada nuestra fe, es decir, será pasada por este fuego como el oro mismo para ser purificada. A medida que las pruebas vienen que para nosotros parecieran malas, realmente obran a bien. Y esta prueba, como el oro, es pasada por el fuego, la prueba, somos pasados por estas pruebas, nos hacen a nosotros crecer en fe. Así que si queremos alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, Dios Padre nos va a pasar una y otra vez en purificación, en fuego, para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Porque Dios a los que aman les hace pasar por martirio. A Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19, dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece por como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Yo creo que aquí en estas citas que acabo de leer viene la respuesta a esta pregunta. Cada uno de nosotros seremos pasados por el fuego como el oro puro para ser purificados y nosotros poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero ciertamente es voluntad de Dios que pasemos por estas circunstancias. A nuestros ojos no pareciera ser lo correcto, pero una vez que pasamos esa prueba, veremos el resultado. Nuestra fe ha crecido
y otros lo verán, otros verán en nosotros que Dios está obrando en nuestras vidas. Es testimonio también, pero aún cita algo en un versículo que quiero que puedas conmigo tener los ojos bien puestos o los oídos. Y dice el 18, del versículo 18 del capítulo 4, dice: y si el justo con dificultad se salva, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? No está diciendo que el justo, o sea, tú y yo que hemos confiado en Jesucristo, de panzazo nos vamos a salvar. No está diciendo que con 5.9 o 6.9 vas a pasar de panzazo y entrar al cielo. Es decir, vas a pecar mucho y porque hiciste algunas obras buenas vas a poder ir al cielo. La verdad es que no es así. Y para poder usar otra cita bíblica en paralelo a esto, quiero llevarte a Hechos 14:22 para que te puedas dar cuenta que la cita que acabo de leer no está diciendo que tú y yo vamos a pasar a panzazo, ¿verdad? Los justos que han sido justificados por la fe en Jesucristo no van a pasar a panzazo. Cuando habla de dificultad se refiere, ahora vamos a Hechos capítulo 14:22, se refiere a esto: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que cuando dice que con dificultad el cristiano se salva, el justo se salva, no está diciendo que es a panzazo, sino más bien con dificultad se refiere a tribulaciones, que tú y yo vamos a padecer tribulaciones momentáneas, como lo dice en otro pasaje, pasajeras, pero que Dios está ahí y que es voluntad de Dios que pasemos por ello. Y te estoy hablando, si estás pasando por una enfermedad ahora en la pandemia con el COVID, no pienses que todo está perdido. Si tú has sido justificado por la sangre de Jesucristo, ya sea que vivas en esta tierra o mueras, recuerda lo que Él nos prometió: aunque estés muerto, vivirás. Así que lo que he tratado de decirte es que si estás enfermo, si tienes escasez en tu casa, si estás pasando por algo difícil, mira, esta prueba realmente es pasajera. Un día tú le verás cara a cara, un día gozarás en este cielo donde no hay tristeza, ni dolor, ni coronavirus. Cree en las promesas del Señor. Él ha dicho que con dificultad, es decir, con muchas tribulaciones, es necesario que un cristiano pueda entrar al reino de los cielos. Es necesario que para ir al cielo nosotros pasemos por tribulaciones, porque nuestro carácter se está moldeando al carácter de Cristo en medio de ellas. Vamos a Mateo 5:13. Disculpen que vaya muy rápido. Espero que puedas tomarte el tiempo para leer tu Biblia y escribir quizás las citas para que puedas leerlas con más calma. Mateo 5:13 dice la palabra del Señor. Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando dice esta figura de la sal, nosotros somos salados, es decir, nosotros somos la sal de la tierra, pero para ser salados necesitamos pasar por estas pruebas. Y si nosotros no pasamos por estas pruebas, no podremos ser la sal del mundo. ¿Cómo vas a consolar a alguien si tú no has sido consolado por Dios, como lo dice Colosenses? Es necesario que pasemos estas tribulaciones para ser consolados por Dios y de esta manera poder consolar a los demás. Así que tú eres sal de la tierra por cuanto has pasado. Obviamente Dios te ha comprado con precio de sangre por medio de Jesucristo, como lo dice Efesios, es por gracia, no por nuestras obras. De modo que si Él te ha comprado, somos útiles en sus manos y te ha convertido en sal, y tú eres la sal para este mundo. Si se desvaneciera la sal, entonces ¿quién salaría este mundo? Es decir, ¿quién podría darle el evangelio? Somos sal de la tierra, hermanos, así que entendemos que el sufrimiento es parte de la prueba. La sal, recordemos que nos ayuda para preservar algún alimento. Entonces, hablando de la figura de la sal, nosotros somos sal. Nosotros vamos a poder ayudar a los demás para que puedan encontrar una respuesta a todas estas situaciones que les acontece.
Si hay una respuesta, si Jesucristo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es ¿cómo puedo ser salvo? Y Jesucristo es la respuesta. Así que nosotros somos la sal de la tierra, quien compartimos nuestra fe, amados. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Corintios, Colosenses, nos dice, ¿verdad?, que nosotros debemos pasar por estas pruebas, de modo que pasamos por ellas, entonces vamos a poder compartirle al perdido, ¿verdad?, de quien hemos recibido consuelo. El perdido, aquel hombre que no tiene a Cristo, mira que ellos están pasando por diversas pruebas también. Y este mundo está caído y hay muchas calamidades en este mundo y ellos no tienen esperanza. Hay muchos suicidios debido a esto, por la pérdida de empleos, por la depresión, debido a que están en cuarentena. Y mira, el mundo sigue girando y hay muchos problemas porque este mundo está caído, pero Dios nos ha dado esperanza por medio de Jesucristo. Y si tú tienes este mensaje, compártelo con tu vecino, llámale a tu vecino y comparte que Cristo es nuestro consolador. Él es el que nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos consolarnos, pero es necesario que pasemos por diversas pruebas. Así que, amados hermanos, ahí mismo vamos a entender Hechos. Estamos en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se refiere en su momento a los apóstoles. Jesús hizo su trabajo, predicó y llamó a sus discípulos. Los discípulos tuvieron también otros discípulos y estos otros discípulos a otros discípulos, y por eso tú y yo estamos aquí. Es voluntad de Dios que vayamos y prediquemos el Evangelio, seamos testigos. Y cuando habla de ir, quizás no regresamos, ¿verdad? Y quizá en el camino seamos mártires de Jesucristo. Por eso Él dijo que somos mártires, porque quizás no volvamos, ¿verdad? Pero todo esto habrá valido la pena. Yo no sé si recuerdan aquel himno que dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Algunos han investigado cómo es la historia de este himno, pero si tú la recuerdas o si no te la sabes, búscala en YouTube, seguramente la vas a encontrar ahí. Esta historia habla de este hombre, ¿verdad?, que decidió morir a causa de Jesucristo allí en la India. Él no negó su fe y mataron a sus hijos y luego a su esposa, y él seguía cantando: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Muchos de nosotros como jóvenes hemos olvidado el significado de los himnos. Yo te animo a que puedas escucharlos. La mayoría de ellos fueron escritos, fueron creados, fueron hechos por mártires. ¿Recuerda lo que Jesús advirtió en Juan 16:33? Vamos a ver Juan 16:33. Gracias por estar aquí. De verdad, disculpen la prisa. Espero que puedan tener tiempo en casa para sentarse y escudriñar la palabra del Señor. Juan 10:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús advirtió que habría aflicción, por eso no creo en aquel evangelio que solo te da promesas de que todo va a salir bien, de que no vas a tener enfermedades, de que no vas a tener pobreza, de que no se te va a morir nadie. Mira, este es un falso evangelio, puesto que Jesús advirtió: en el mundo tendréis aflicción, va a haber problemas y es necesario que pasemos por diversas pruebas. Nosotros debemos distinguir cuidadosamente las distintas clases de estas presiones y evaluar las fuentes de donde procede. ¿Cuál es tu necesidad y de dónde procede esta necesidad? El nombre de esta necesidad no es riqueza, no es salud,
El nombre de esta necesidad es Jesucristo, porque todas estas pruebas nos van a llevar a Él. Confiemos en Jesucristo. Juan 14:27. Y después del Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Te das cuenta? Tienes el Espíritu de Dios en tu vida, eres un templo del Espíritu. De modo que debes de saber que Dios hace pasar a los suyos por diversas pruebas, por varias razones. Una de ellas, el carácter de Cristo formado en nosotros. Otra de ellas, aprender a consolar a otros porque hemos sido consolados por Dios. Tú tienes que ir al mundo y predicar al preso, predicar a la viuda, al huérfano, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve preso y me visitaste. Jesús está ahí, ve con ellos. Anda, habla con ellos, predícales el evangelio, porque ellos no conocen al Espíritu Santo, no conocen a nuestro Consolador. Segunda de Corintios 13:11, cuando hablamos del amor, queridos hermanos. Segunda de Corintios. Ya voy a terminar, lo prometo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Mira, hay un requisito aquí. Tengamos gozo. Perfeccionaos, dice, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Para que Dios esté con nosotros es necesario cumplir estos requisitos. Segunda de Corintios 2:14. Con esto termino. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Tenemos triunfo. Ahí mismo, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4 y el 6. Mira, Dios nos hace pasar por diversas pruebas, pero en Cristo hay triunfo, hermanos. En Cristo hay triunfo. 2 de Corintios. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4 y 6, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y el 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hermanos, es necesario pasar por diversas pruebas. Es necesario porque entonces recibiremos del Señor consolación. Vamos ahí mismo al capítulo 7, versículo 4 y 6. Dice la palabra: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío por respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Puedes imaginarte las palabras de Pablo. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y puedes leer esta carta y te vas a encontrar que Pablo ha sido consolado por Dios. Por eso él, aún estando en la cárcel, puede vivir el gozo, porque ha sido consolado por Dios. Las tribulaciones, hermanos, tienen consuelo. Sí, antes de ellas llega la tristeza. Ahí mismo en el capítulo 7, versos 9 y 10, y con esto acabo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contritados, sino porque fuisteis contritados para arrepentimiento, porque habéis sido contritados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay gente que está viviendo con tristezas debido a esta pandemia. Pero mira, tú y yo tenemos a Cristo. Predica a Cristo. Quiero orar por ti. Nosotros, los de Cristo, nosotros, los cristianos, padecemos tribulaciones.
pero dice la Biblia que todo obra para bien. Se moldea al carácter de Cristo. Y de esta manera aprendemos a consolar también a los demás porque hemos sido consolados por Dios. Padre, gracias te doy por este tiempo y te ruego, mi Señor, obra en los corazones de mis hermanos al escuchar estas palabras, que ellos puedan aprender, Señor, que es necesario pasar por diversas pruebas, Señor, para que nosotros podamos, Señor, crecer en el carácter de Cristo y poder consolar a otros. Amado, en Cristo hay triunfo, Señor. Tú eres Dios de vivos y no de muertos, Señor. Tú has dicho que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá, Señor. Y lo creemos, Padre, tenemos esperanza. Sigue, Señor, trayendo estas tribulaciones a nuestras vidas. Benditas debilidades que nos hacen buscarte, Señor. Sea a ti toda gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.